Ciertamente siempre hablamos de que en pediatría los casos de COVID son mucho menores, con una incidencia mucho más baja y una sintomatología mucho más leve. Tenemos una incidencia variable de regiones a regiones, con afortunadamente una hospitalización muy baja, con una mortalidad aún mucho menor, pero también tenemos complicaciones postinfecciosa, como es el síndrome inflamatorio multisistémico, el cual, aun cuando afortunadamente sigue siendo un porcentaje muy bajo, pues puede ponernos el mundo patas arriba. Definitivamente la incidencia es variable. En Estados Unidos se habla de un 13 actualmente, y van a ver acá abajo que ya la incidencia ha aumentado en forma sustancial, con una tasa de hospitalización que varía entre un 4 a un 6% y una mortalidad, como dije, muy baja, menor del 1%. En Europa las tasas son muchísimo más variables según las diferentes regiones, pero hay algo que está ocurriendo y que estamos viendo en lo que va de año. Siempre se hablaba de que incidencias muy bajas, sin embargo, fíjense que aprovecho estos datos de Estados Unidos, donde cuando se comenzó la pandemia, la incidencia de casos pediátricos era solamente del 2,5%, y para la semana pasada ya están reportando que un 24% de casos de COVID-19 son debidos a niños. Cuando vemos la distribución según los grupos de edad, ciertamente después de campañas de vacunaciones adecuadas, donde estamos teniendo una cobertura vacunal cada vez mayor, donde sabemos que ese grupo de población está siendo protegida, hay un descenso brusco, pero fíjense que la población pediátrica se mantiene y incluso las hospitalizaciones actualmente en Estados Unidos se han mantenido en alza en esta población de niños y adolescentes. ¿Okay? Lo cual nos quiere decir que hasta ahora hemos sido un grupo privilegiado, pero que las cosas podían cambiar. Y recordemos que, por ejemplo, Israel, Europa, Bolivia, en Brasil, perdón, están teniendo brotes justamente de la población pediátrica, porque, bueno, podríamos explicarlo por muchas razones. Ya estamos cansados, ni una población que estaba muy bien protegida ya nuevamente está accediendo a otros locales para tener contacto con otras personas, pero también es una población que no está siendo vacunada, y ya vamos a ver que estos niños también van a tener probablemente una mayor carga viral en sus vías respiratorias, lo que también al volver a la escolaridad podrían convertirse en un clúster bien importante para mantener y diseminar la enfermedad. Venezuela es realmente muy difícil conseguir datos, pero vamos a saber qué está pasando, y aprovecho que mi amigo Roque hizo una presentación hace una semana y yo tenía estos datos desde hace aproximadamente un mes, y fíjense que los casos pediátricos en Venezuela se mantienen más o menos en un 7%. Por lo tanto, incidencia mucho más alta que las reportadas en Europa, hasta ahora mucho más baja que las reportadas en Estados Unidos, pero a uno también se dice, ¿es que realmente nuestra incidencia o es que no se están haciendo pruebas? Por ejemplo, en mi hospital, en lo que va de año, no se hace PCR, estamos haciendo prueba antigénica solamente en pacientes hospitalizados, y sabemos que las pruebas antigénicas tienen bastante problemas de sensibilidad, sobre todo mientras más pequeño es el niño. Entonces, probablemente esto es un sesgo de información. Ciertamente la enfermedad pediátrica es bastante más leve y asintomática, pero siempre vamos a tener un grupo de niños que van a tener enfermedades moderadas, un 5% de enfermedades críticas y un 1% que va a presentar enfermedad post-COVID de respuesta inmunológica llamada el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Qué pasa? ¿Qué hace que el niño se comporte de una manera diferente al adulto? Definitivamente ese comportamiento diferente ha postulado que existen probablemente puntos de controles moleculares que controlan la patogénesis en el bebé o en el niño. Y entre esas posibles causas está demostrado que los receptores de AC2 en el epitelio respiratorio del niño están mucho más disminuidos, más no así en el epitelio digestivo, y tal vez por eso es la razón por la cual nosotros vemos más niños con clínicas
intestinal que con clínica respiratoria severa, pero no solamente hay una disminución del receptor AC2, sino que también hay una disminución de la serina proteasa transmembrana 2, que recuerden que ambos son sumamente importantes para que haya fijación y penetración del virus SARS-CoV-2 a la célula epitelial respiratoria, a la célula, perdón, alveolar y de vía respiratoria. Al esto no ocurrir, pues evidentemente va a haber muchísima menos invasión y muchísima menos respuesta inflamatoria. Esto es una de las razones que podrían explicar por qué en niños hay cargas virales altas en vías respiratorias, mas no se correlacionan con enfermedad severa, lo cual sí ocurre en adultos. En segundo lugar, definitivamente el coronavirus forma parte común de los patógenos que cotidianamente infectan a nuestros niños en vías respiratorias. Es clásico que los niños por debajo de los 2 años de edad puedan tener hasta 5 y 7 procesos respiratorios, y entre ellos, virus coronavirus puede ser causante de esos procesos gripales comunes. Por lo tanto, se ha postulado que puede haber una inmunidad humoral cruzada debido a esas infecciones previas. Estos virus coronavirus comparten aproximadamente un 30% de la identidad de los aminoácidos con el SARS-CoV-2, y eso podría explicar que las células T que actúan o que secundarias a esos procesos infecciosos se dirigen no solamente a la región de la espina, sino también a otras proteínas virales, y esto conllevaría a una inmunidad cruzada. Por otro lado, estos niños también sufren procesos infecciosos virales y colonizaciones muy reiterativamente, y la interferencia viral es un fenómeno bien conocido, donde un virus está coinfectando en el mismo lecho del paciente, y se establece un estado de competencia que disminuye la infectividad del otro patógeno. Entonces, es otro de los factores que podrían estar proporcionando cierta protección contra el SARS-CoV-2 a nuestra población pediátrica. En tercer lugar, la respuesta inmunitaria TH2 se sabe que es una respuesta inmunitaria que va a inducir a un reclutamiento de eosinófilos y que va a inducir a un aumento de interleuquinas 1, 4 y 5, que son interleuquinas más bien antiinflamatorias. Recordemos que esta respuesta TH2 está asociada a una enfermedad alérgica, y que es la edad pediátrica la que está marcada por un alto componente de atopia. Por lo tanto, es en esta edad donde tenemos más este tipo de respuesta TH. Eso quiere decir que junto con esta respuesta TH2 aumentada, con un reclutamiento de oxígeno, de eosinófilos, perdón, con un aumento de las interleuquinas 1, 3, 4 y 5, y aunado a ello una menor expresión de los receptores AC2, pues definitivamente establecen posiblemente factores protectores a este recién nacido. Pero si además de ello tomamos en cuenta que este chico tiene un endotelio vascular indemne, pues sabemos que la hipertensión, la obesidad, la diabetes, patologías crónicas que en el adulto producen un daño endotelial y favorecen la hipercoagulabilidad, es un factor importante en la patogénesis de la enfermedad y severidad de los adultos, cosa que no existe en la edad pediátrica. Aun cuando ciertamente la gran mayoría de los niños van a tener patología leve, sí existen factores de riesgo que nos pueden hacer pensar que un niño puede progresar a enfermedad severa. Este estudio me gusta porque él evalúa casi un año de seguimiento de pacientes hospitalizados en Colorado, y ellos no solamente testean a pacientes sintomáticos, sino que ellos inicialmente empezaron a testear a pacientes que se iban a ingresar al hospital, pero posteriormente empezaron a testear a pacientes sintomáticos, a pacientes que van a control por cualquier otra cosa, al paciente que es contacto de alguien. Entonces, hay una apertura en cuanto a la cantidad de niños y a la calidad, por decirlo de alguna manera, la variación de niños que van a ser testeados. ¿Okay? En este estudio, ellos evidenciaron que el 45% de los niños que resultaron ser positivos a SARS-CoV-2 tenían alguna comorbilidad,
y sobre todo comorbilidades que requerían una dependencia a largo plazo de apoyos tecnológicos, ¿ok? También evidenciaron que los niños hispanos o latinos y los niños negros tenían mayores probabilidades de ser hospitalizados, no solamente de estar infectados, sino también de ser hospitalizados, y que la severidad progresaba hasta 8 veces para los hispanos y hasta 5 veces para los negros, más que para el resto de la población. La media de edad fue más o menos de 11 años y fueron predictores de ingreso, clínica respiratoria, clínica gastrointestinal, cansancio y la presencia de cualquier comorbilidad establecía un riesgo de 2,7% mayor probabilidad de que fuese ingresado. Y si ese paciente tenía más de una comorbilidad, cada comorbilidad sumaba 1,36 veces mayor riesgo de ingreso, de posibilidad de ingreso. Y fueron predictores de enfermedad severa los grupos extremos de la edad, los menores de 3 meses, los niños entre 11 y 15 años, la presencia de comorbilidades, como ya lo dije anteriormente, entre ellos la obesidad estableció un patrón sumamente importante. Un paciente obeso tiene 5 veces mayores 5 veces más probabilidades de tener una enfermedad severa. Y dentro de los paraclínicos, la proteína C reactiva es un factor importante, y proteína C reactiva por encima de 100 eran predictoras de posible enfermedad severa. O sea que definitivamente, sí, aun cuando es una enfermedad relativamente benigna, existen factores que pueden complicarnos y llevarnos a mortalidades de en este grupo fue del 2%. Otra cosa, antes de pasar, fíjense que nosotros siempre decimos que los niños son asintomáticos, ¿no? En este estudio el 70% de los niños fueron sintomáticos. Este otro estudio simplemente lo traigo para que veamos que es importante hacer estudios locales y conocer nuestra realidad bien estructurados, porque podemos conseguir cosas tan bajas como incidencias del 1,5 en pediatría. Estos son estudios en población pediátrica, pero por ejemplo en Brasil tenemos una incidencia del 19,1 o en Perú del 19,9. La edad también varía, las edades de grupos también varían en los diferentes países, pero definitivamente es el grupo de los adolescentes los que tienen mayor incidencia o probabilidad de enfermedad severa, y eso también podría explicarse porque a partir de los 3-5 años es cuando esos receptores AC2 comienzan a aumentar en la población pediátrica y podría entonces perder ese factor protector. Los síntomas respiratorios y las manifestaciones gástricas en todos estos estudios fueron determinantes importantes de progresión de enfermedad. Ya el doctor colocó y de hecho colocó muchas cosas de las que yo eh, íbamos a hablar, pero definitivamente creo que tenemos siempre que partir desde este gráfico, porque ante cualquier caso de un COVID-19 hay que plantearnos dentro de qué contexto estoy manejando a este paciente, en qué momento de la evolución está, para poder entender en qué fase patogénica está y poder tener alguna opción de tratamiento, como el doctor ya muy bien lo explicó. Debemos igualmente no solamente saber en qué momento de la enfermedad está, sino en qué contexto de la mirada de manifestaciones clínicas puede estar ese niño, porque, como ya lo explicó el doctor, cada momento y cada severidad de enfermedad va a meritar eh, tratamientos diferentes. En pediatría no podemos olvidarnos de la enfermedad post-COVID o el síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, perdón, por SARS-CoV-2 pediátrico, el cual es interesante tenerlo siempre presente porque no es una continuidad de la enfermedad. En adultos tú puedes comenzar aquí y el paciente en la continuidad de su enfermedad tiene una respuesta inflamatoria tan severa, pero en ningún momento deja de estar completamente asintomática. La enfermedad post-COVID, el pediatría o el síndrome inflamatorio multisistémico, incluso está descrito la enfermedad y posteriormente hay una nueva respuesta inflamatoria multisistémica que lleva al desastre en ese niño.
misma y explicados en el mismo contexto en el cual el doctor planteó. Y esta tal vez, que es la lámina con la que comienzo, también debería ser la lámina con la que deberíamos continuar. Para hablar sobre qué es útil, qué se ha corroborado en pediatría, pues simplemente hice uso de las guías de manejo de paciente pediátrico y traté de tomar tanto guías americanas, suramericanas, locales, por supuesto, norteamericanas, europeas, para tratar de ver en consenso qué realmente está aprobado. Y yo voy a hablar de lo que está aprobado en pediatría. Aunque parezca tonto colocar esta lámina, yo creo que es sumamente importante que cada vez creamos más conciencia de que el niño asintomático no amerita ningún tratamiento, no amerita ningún laboratorio, porque cada vez nos encontramos más con ese niño, como la mamá o el papá estaba infectado, le hicieron la prueba, fue positiva, el pobre niño al segundo día ya tiene rayos X, hematología y todo lo demás. Entonces, ese niño lo que amerita simplemente es un aislamiento durante 10 días, vigilancia, y en un paciente bien nutrido no existe evidencia clínica que demuestre, evidencia científica, perdón, que demuestre que el uso de vitaminas tenga ningún factor beneficioso. Si estoy hablando de un niño desnutrido con grado grave, probablemente en ese paciente, pues por supuesto que el uso de vitamina C, vitamina D o de zinc podría tener alguna utilidad. Sin embargo, el uso de estos medicamentos en fase aguda por poco tiempo, pues realmente no van a tener ningún impacto en la respuesta inmunomoduladora de ese paciente. Como había hablado, yo voy a hacer simplemente un resumen de lo que dijo el doctor. El Remdesivir en pediatría definitivamente está aprobado por la FDA, bien dijo el doctor, no por la OMS, pero sí está aprobado para su uso en la población pediátrica y para el uso hasta los 12 años y para el uso en emergencia en niños que pesen más de 3.5 kilogramos. Es uno de los pocos antivirales que tienen para pediatría estudios comparativos donde la eficacia demostrada ha sido demostrada en animales de experimentación para una gran variedad de virus, incluso para SARS-CoV-1 y para MERS, además de ébola y otros más. El ensayo, el ACTT1, pues, demostró su utilidad en pacientes con neumonía severa, donde evidenció una mejoría de la mortalidad, más no un impacto en conexión a ventilación mecánica. Debe indicarse en pacientes, como bien lo dijo, en pacientes severos. ¿Qué significa paciente severo? Recordemos, aquel paciente que tiene hipoxemia. No está indicado en pacientes que no tengan hipoxemia, a menos que podamos considerarlo en pacientes con factores de riesgo. Tengo un paciente obeso, un niño obeso, diabético e hipertenso, con clínica, con un cuadro febril que está hoy por encima de los 6 días y el paciente sigue febril y con reactantes de inflamatorio altamente positiva, en ese paciente podría considerar el uso de Remdesivir, pero no es una droga que deba utilizar de rutina. Tiene criterios de inclusión, como ya dijimos, pacientes que resisten oxígeno de bajo flujo, y idealmente debería ser en las primeras, terminando la primera semana, pero si usted tiene un paciente que está hospitalizando segunda, tercera semana y aún tiene evidencia de una proteína C, de una reacción en cadena de polimerasa positiva, también tendría indicación, aún cuando estemos por encima de la segunda semana. Y debemos estar muy, muy pendientes de que hay criterios como el que tenga unas transaminasas elevadas, afectación renal, o en paciente en fraco shock y que necesite, esté en falla multiorgánica, no está indicado en pediatría el uso del Remdesivir. Cuando hablamos de los esteroides, definitivamente los esteroides siguen siendo controversiales, pero la evidencia ha demostrado que en pacientes donde hay una alta respuesta inflamatoria y donde hay un daño endotelial pulmonar con hipoxemia, tiene utilidad y como bien lo explicó el doctor, el estudio Recovery demostró una disminución en la mortalidad en pacientes asociados a ventilación mecánica, disminución en la necesidad de ventilación mecánica y disminución de los días de hospitalización. Por lo tanto, es una indicación
evaluación formal del cuarto día comienzan a indicarse en pacientes que no han presentado, que no tienen hipoxemia. Recordemos que el uso de esteroides me va a disminuir la lisis viral y en niños, sobre todo en niños adolescentes, donde los receptores AC vienen en aumento, podrían tener un impacto importante en la enfermedad severa. En pediatría se utilizan las dosis de 6 miligramos en adolescentes, pero cuando son niños pequeños utilizamos dexametasona a 0.15 miligramos kilo día y existen conversiones para poder utilizar cualquier otro tipo de esteroides. En fase de paciente en enfermedad severa, en aquellos pacientitos que tengan manifestaciones de tormentas de citoquina, podríamos utilizar altas dosis de metilprednisolona de 10 miligramos kilo día. ¿Y cómo sé yo que el paciente tiene tormenta de citoquina? Una proteína C reactiva que está por encima de 150, paciente viene con hipoalbuminemia, aumento de transaminasa, ferritina por encima de 500, una interleuquina 6 por encima de 26-30 y una procalcitonina altamente positiva son indicadores de cascada inflamatoria. Cuando hablamos de los inhibidores de la interleuquina 6, para pediatría solamente está aprobado el uso del tocilizumab y fíjense que está aprobado en niños por encima de los 2 años de edad. Definitivamente, al inhibir a la interleuquina 2, va a producir que no haya una respuesta inflamatoria importante y eso va a conllevar a un menor daño de las células epiteliales bronquiales que van a jugar un papel importante en el daño pulmonar y en la inflamación sistémica. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante cuyos estudios evaluaron el uso del mismo en pacientes con resultados contradictorios, ya lo explicó bien el doctor, pero evidentemente, bajo estrictos poderes estadísticos, por lesiones heterogéneas, se ha demostrado que junto al uso de corticosteroides es estándar actualmente para el momento de la atención de los pacientes. En pediatría debemos utilizarlo o podemos utilizarlo en niños mayores a 2 años de edad y debemos demostrar que haya una cascada inflamatoria bien establecida, donde tengamos interleuquina 6 mayor de 36 y un dímero elevado más del doble del valor de referencia para la edad. Existen contraindicaciones a las cuales debemos estar bien atentas, como la inmunosupresión, la elevación de transaminasas, la presencia de neutropenia, trombocitopenia, en niños donde haya riesgo de perforación intestinal y en pacientes con infección o sepsis bacteriana no controlada. En estos casos no debe colocarse el uso de anticoagulantes en pediatría. Fíjense que el uso de anticoagulantes en pediatría es un tema, porque a diferencia de adultos, los problemas de coagulación se ven con muy poca frecuencia en pediatría, muy probablemente por lo que habíamos dicho anteriormente, de que mi endotelio vascular es un endotelio realmente 0 kilómetros sin daño y el riesgo de trombosis es muy bajo. Por lo que parece que el niño no está indicado de forma rutinaria, a diferencia de adultos, el uso de anticoagulantes. Sin embargo, existen factores de riesgo que me podrían indicar que en ese pacientito yo debería colocar. Por ejemplo, todo paciente grave, por supuesto, que ingrese a terapia, todo aquel paciente en quien yo sospeche que tenga una enfermedad de Kawasaki, todo aquel paciente con una trombofilia hereditaria o adquirida, en aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares importantes o personales de eventos tromboembólicos previos, en pacientes, fíjense que aun cuando no estoy pensando en Kawasaki, estoy en fase aguda, tengo una disfunción severa de ventrículo izquierdo, pacientes que están encamados, por ejemplo, niños con PCI, en esos pacientes uno podría, independientemente del valor del dímero D, considerar la profilaxis con anticoagulantes. Y la indicación definitivamente, a diferencia de adultos, todo el mundo, nosotros siempre pensamos, el dímero D tiene el dímero D por encima de 200 o de 1000, dependiendo del
del laboratorio donde lo refiera, pero fíjense que tanto, este es el consenso de la Sociedad Hematológica de Hematología de Colombia y tanto la Asociación Española de Pediatría establecen que las indicaciones para colocar dosis terapéuticas, uno debe tener un dímero de 1000 por encima de 1500 o 4 veces su nivel basal. Por lo tanto, la anticoagulación en pediatría tiene una indicación muy precisa sobre aquellos pacientes que tienen miocardiopatías, valvulopatías, prótesis, falla multiorgánica, dentro del curso de la enfermedad, una coagulación intravascular diseminada, o que tengan un síndrome inflamatorio multisistémico con valores elevados de dímero D. El uso de anticuerpos monoclonales también tienen utilidad en pediatría, pero bajo las mismas consideraciones que dijo el doctor. Actualmente hay 5, de los cuales 3 están aprobados. El sotrovimab está recientemente aprobado por FDA y está aprobado hasta para niños de 12 años de edad. Recordemos que, ya el doctor lo explicó, no solo al inhibir o al bloquear las espigas, inhibe la unión y fusión a la célula humana y por lo tanto no hay invasión ni replicación, y por lo tanto también puede utilizarse tanto terapéutico como profilácticamente. En quienes muy precozmente, simplemente recordar lo que dijo el doctor, en la fase inicial de la enfermedad, sobre todo aquellos pacientes que tienen consideraciones o ¿me oyen? Sí, sí. Sí, sí, Okay, sí, te perfecto, escuchamos. disculpe, es que me parecía como que sí estaba. Perfecto. Fuera de, después de hablar de la enfermedad aguda, recordemos que también en pediatría hablamos del síndrome multisistémico, el cual es una patología que se comienza a describir en abril de 2020 y se comienza a observar una paridad diferida en cuanto a los casos de la curva de pandemia en niños menores de 19 años. Se empezaron a reportar casos tipo Kawasaki, pero a edades inusuales. Además, recordemos que el Kawasaki es una enfermedad que normalmente se presenta en niños menores de 5 años, pero aquí empezamos a tener enfermedades con shock cardiogénico importante, con manifestaciones de inyección conjuntival, dolor abdominal, vómito, síntomas muy inespecíficos, con shock en muchos casos, y sobre todo en una población por encima de los 5 años de edad. Se establece actualmente ya como una patología con una prevalencia de 2 por cada 100.000 niños, con una mortalidad baja, con una presentación diferida, ya lo sabemos, y por eso siempre es importante el antecedente personal o familiar de haber estado en contacto con el virus, y su relación se ha establecido, ya que en diversas cohortes se establece que más o menos del 26 al 55% de los niños con síndrome inflamatorio multisistémico van a tener una PCR positiva, pero casi todos van a tener una IgG positiva. Estos pacientes, además de una clínica bien variada, pueden presentarnos alteraciones paraclínicas como linfopenia, anemia, trombocitopenia leve, que son factores predeterminantes para enfermedad severa. Hay alteraciones de las transaminasas, aumento del fibrinógeno, alteraciones de la cascada de coagulación. Vamos a tener en un 80-90% afectación miocárdica, y por eso es algo que debemos vigilar. La afectación puede ser variada, desde una miocarditis leve hasta una disfunción ventricular importante, y los marcadores inflamatorios van a estar muy elevados, y es una característica sine qua non que deben estar presentes. Existen diferentes clasificaciones o diferentes caracterizaciones, y por ejemplo,
CDC establece que el niño tiene que tener más de 3 días, OMS establece que puede ser, OMS establece que puede ser más de 3 días, CDC establece que simplemente con que tenga un día con fiebre es suficiente, pero es importante que todos ellos establecen que hay que descartar diagnósticos alternativos con sepsis, shock séptico, estafilocóxico, etcétera, y que debemos tratar de establecer la paridad con la enfermedad por SARS-CoV-2. Al ser una enfermedad muy similar al Kawasaki, al menos en sus inicios, en donde se establece que una respuesta inflamatoria importante, pues los médicos hemos optado por hacer uso del tratamiento que hacemos generalmente en infección por Kawasaki. Sabemos que al igual que el SARS-CoV-2, que el COVID en pediatría tiene una miríada de manifestaciones y pueden tener diferentes tipos de presentaciones y se han adoptado conductas diferentes en las cuales o manejo solamente con esteroides o manejo con esteroides y después decido, con inmunoglobulina y esteroides o manejo con inmunoglobulina sola. Entonces, existen factores y esta es una propuesta de Colombia que también se sigue en muchos países de Europa, en los cuales clasificamos a ese pacientito en que es un síndrome inflamatorio no Kawasaki sin shock, que puede ser un síndrome inflamatorio fenotipo Kawasaki, pero sin shock, o puedo tener un paciente en shock con o sin fenotipo Kawasaki, y en este paciente con manifestaciones inflamatorias mucho más leves, en esos casos podemos utilizar esteroides variando la dosificación dependiendo de la presencia de factores proinflamatorios presentes al momento del ingreso del paciente. En aquel paciente que ingresa con un fenotipo Kawasaki sin shock, la norma generalmente es el uso de inmunoglobulina a dosis única con o sin metilprednisolona, pero en esos casos existen diferentes corrientes donde dicen, utilizo primero inmunoglobulina, si no hay respuesta, utilizo esteroides como terapia sucesiva. Y pues todos conocemos el uso de aspirina, de heparina de bajo peso molecular, con una evaluación cardíaca y dependiendo, y una monitorización bien estricta, y dependiendo de su respuesta, podemos simplemente evaluar al paciente. Generalmente la respuesta es muy buena y a las 48 o 72 horas de verdad que es mágico cuando como el paciente egresa. Pero tenemos un grupo de pacientes que pueden ser refractarios al tratamiento y cuando yo pienso que el paciente es refractario o quien tiene mayor riesgo de ser refractario, los varones menores de 1 año de edad con procalcitonina muy alta, con tendencia a la trombocitopenia, transaminasas elevadas y neutrofilia. Esos pacientes deben ser vigilados porque la reaparición de fiebre 24, 48 horas después de haber colocado la inmunoglobulina nos puede hablar de una refractariedad y en esos casos sí está indicada nuevamente una segunda dosis de inmunoglobulina y el uso de metilprednisolona a dosis altas. Como ven, hay diferentes puestas de trabajo en cuanto al manejo y se están haciendo actualmente trabajos para tratar de determinar cuál es la terapéutica más adecuada. Este es un trabajo recientemente publicado donde están justamente comparando cuál sería la opción terapéutica más adecuada en unos niños con síndrome de inflamatorio multisistémico y las conclusiones es que no parecería haber diferencias importantes en cuanto a la efectividad en ninguno de los 3 casos si se utilizan y se indican en forma adecuada. Entonces, para resumir, definitivamente, aun cuando tenemos, es una enfermedad poco frecuente, recordemos que en adolescentes cada vez está haciéndose más frecuente, que tenemos factores de riesgo que nos pueden decir que ese paciente está progresando a enfermedad severa y llevar a una mayor tasa de hospitalización, que la carga viral en pediatría no tiene que ver con progresión de la enfermedad, pero sí existe riesgo entonces de que ese niño pueda infectar a otras personas, que tenemos un limitado uso de medicamentos, de arsenal de medicamentos, que tenemos que saber utilizarlo de una forma óptima, y cautelosa, y debemos estar muy atentos a cualquier reaparición de fiebre en un paciente que hemos conocido que ha tenido infección por SARS-CoV-2 en el transcurso
el mes previo a la reaparición de la fiebre, o que nos llega un paciente que es desconocido, pero que nos llega con descompensación hemodinámica y en shock. Siempre en estos momentos debemos pensar en un síndrome inflamatorio multisistémico. Muchas gracias.